Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Desde el año 1992 se celebra el Día Mundial de la Discapacidad Intelectual el 3 de diciembre. En esta ocasión, en este año 2023, es domingo, va a ser domingo, y además coincide con el inicio del año litúrgico, con el tiempo de Adviento. Hoy en Enfoque proponemos hablar de la discapacidad intelectual con los profesionales que trabajan con estas personas y con ellos mismos, que también se van a convertir en protagonistas de este programa de televisión. Vemos nuestro vídeo. Hola, buenos días, tengo 21 años. Pues yo antes, en mi primer colegio, me pegaba con los compañeros. En casa, pues pegaba puñetazos a las paredes, rompía los cristales, me escapaba de casa y entonces llegaba hasta dormir con los indigentes. Hola, me llamo Jesús Ángel, tengo 45 años y mi pasado fue marcado por los tóxicos, ingresos en hospitales, ya porque tenía manías persecutorias, mala compañía, mala vida, y me denunciaron y acabé en prisión. No salí vivo de puro milagro. Yo me llamo Cristian, tengo 42 años y he tenido una vida un poco bastante desordenada. Tengo hidrocefalia desde los 2 años y a raíz de ahí me vino el trastorno de conducta y sobre todo las broncas que tenía yo con mis padres. He pegado a mi madre y he pasado varias veces por el psiquiátrico de Doctor León. He tenido varios ingresos. Tuve un altercado con la ley, intenté atracar a un taxista, pasé 20 días en la cárcel. Enrique Valentín, una cosa importante, he sido de Valladolid, Onforces con mi madre cuando nací, Onforces. Ahí salió la epilepsia. Mi niñez ha sido positiva. Bipolaridad. Son trastornos de subida y bajada de ánimo, así. Me llamo Rubén, tengo 21 años, estoy aquí por un trastorno de conducta y también por no es una enfermedad, es una condición como el autismo. Mi vida desde los 6 años lleva siendo bastante dura. Los profesores que tenía en infantil ya veían que se notaba que algo iba mal en mí, que las cosas se fueron complicando por mi trastorno de conducta. Algunas veces se reían de mí y entonces yo no sabía gestionarlo. Los profesores me decían, ¿qué te pasa, Rubén? Dímelo con palabras, Rubén. Y yo no era capaz de decirles con palabras lo que eso, porque como era tan tímido y no hablaba nada en el colegio, en el clase, me sentía como que estaba aislado de la vida, pensaba que era una mala persona, que sí, que no está bien, yo no quería hacer esas cosas, luego me arrepentía, pero bueno, yo creo que siempre me han intentado ayudar. Lo que pasa es que no he sabido coger la ayuda como debería. Pasado ese tiempo, ahora estoy residiendo en San Juan de Dios de Cienpozuelos, donde me encuentro fenomenal y muy bien apoyado por el equipo técnico, educativo y rehabilitativo, y súper fenomenal, súper contento. Bueno, me falta mejorar un poquito, pero nada, lo voy a conseguir. Actualmente en el Centro San Juan de Dios tengo una estabilidad gracias a profesionales y también laboralmente. He recuperado a la familia, tengo pareja estable, estoy bien y tengo ganas de vivir, tirar para adelante. Aquí, San Juan de Dios. Mis padres me dejaron aquí, mis padres. Ahora estoy con cosas de salud. Ahora ya está, rezo.
estable. No, ya no así, ya no. He hecho una familia en la unidad. Y ahora estoy aquí en el Centro San Juan de Dios, que lo solicité yo mediante la jueza, que estoy muy bien y muy tranquilo. Mi presente ahora es que ya me llevo bien con mi familia, no tengo problema ninguno, voy a casa en tren, salgo en autogestores con los chicos, salgo solo, sin monitores, trabajo de lunes a viernes. Estoy ya consiguiendo ir a casa los fines de semana. Tengo mis días y mis gatos, hay días que estoy mejor, peor. Estoy consiguiendo eso, tener buena conducta en casa. Para mi futuro me gustaría lograr pues, vivir con mi novia Pilar, conseguir un trabajo estable, también ir a visitar a mi madre, claro, y conseguir todos mis logros. En un futuro, pues me quiero casar con mi pareja, estar trabajando laboralmente, lo que me queda de vida, vivir tranquilamente, sin problemas. Sí, pero mi mayor objetivo es que pudiese volver a casa. Y el día de mañana pues no lo sé, porque eso ya sería otra cosa. En un futuro lo que quiero es, aunque sea más mayor, seguir trabajando, seguir yendo a casa solo y todo eso hasta que el cuerpo me aguante. Barreras, por ejemplo, la de ir a coger el autobús y que no te cedan el sitio, ir a la cafetería de fuera y que se creían que les estaba tomando el pelo con algo, ir a muchos sitios que la gente estaba viéndome pasar y se reían de mi forma de andar y de cómo tengo la mano izquierda, cosas de esas quiero. Que dejen de ponernos barreras y que se miren ellos que ellos sí que tienen mucha culpa de todo. Y ya está. Ahora sí. Ahora sí. Las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo pueden presentar una enfermedad mental. La Comunidad de Madrid en sus registros contempla la existencia de 70.000 personas con un diagnóstico de discapacidad intelectual y o del desarrollo o TEA, trastorno del espectro autista. De ese número de personas, de esas 70.000 que constan en sus documentos, aproximadamente 30.000 presentan enfermedad mental. En la actualidad podremos decir que hay un eclipse en el diagnóstico, ya que toda la salud mental, la patología mental en personas con discapacidad intelectual se asocia a su propia condición, con lo cual en los diagnósticos están absolutamente olvidados y no bien articulados y bien gestionados, lo que luego nos da pie a que un mal diagnóstico no se hace una buena intervención. De ahí la importancia de dar visibilidad a esta realidad. Conocemos como el fenómeno de eclipsamiento a la tendencia del clínico de atribuir los síntomas psiquiátricos a la propia discapacidad en lugar de dar credibilidad a ese fenómeno. Lo primero, necesitamos más formación de los profesionales, que los itinerarios curriculares de las disciplinas afines a este medio, pues que haya una formación específica. Por otro lado, también necesitamos coordinación sanitaria, con un pilar fundamental, el hecho de que haya más organización a la hora de gestionar los recursos que tenemos. Y, por supuesto, necesitamos recursos más específicos para abordar la discapacidad intelectual dentro de la red pública, recursos que permitan proporcionar más apoyos a esta población. Necesitamos que las valoraciones por parte de los centros de salud mental de zona sean más eficaces, las intervenciones que tengan un carácter más comunitario y que se dispongan y se organicen esos apoyos con mayor coordinación sociosanitaria. Igualmente necesitamos, de cara a las urgencias psiquiátricas,
dispositivos específicos que aborden de verdad las peculiaridades de las personas con discapacidad intelectual. Afortunadamente, en la Comunidad de Madrid disponemos del equipo especializado de salud mental y discapacidad intelectual, el SESDI, pero consideramos que para dar atención a esas 30.000 personas que se estiman dentro de la discapacidad intelectual y o la enfermedad mental, consideramos que debe haber un número más elevado de equipos específicos para intervenir. Nuestro primer invitado es Carlos de Pablo Blanco. Él es el psicólogo coordinador facultativo del área de personas con discapacidad intelectual del Centro de San Juan de Dios de Cienpozuelos. La Orden de San Juan de Dios va a tener todo el protagonismo en este enfoque. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias a todo el equipo de comunicación de la Orden de San Juan de Dios por facilitarnos este programa. Decíamos al principio que el Día de la Discapacidad Intelectual se celebra desde el año 92. Nos parece poco tiempo, aunque probablemente sea mucho lo que se ha avanzado en la visibilización, en el reconocimiento de lo que significa la discapacidad intelectual. Es mucho lo que se ha avanzado. Efectivamente, hemos pasado de unos modelos de atención absolutamente caritativos, de beneficencia, a unos modelos más médicos, después unos modelos más pedagógicos, y actualmente nos movemos en un modelo mucho más social, mucho más multidisciplinar y muy alineado con lo que son los derechos de las personas. Un modelo basado en la participación y en la ciudadanía y en la igualdad de derechos. La Orden de San Juan de Dios se distingue por ser puntera en la aplicación, que tú lo acabas de decir, de nuevos modelos de tratamiento a la discapacidad intelectual. Aunque yo sé que esta pregunta habría que hacértela al final, pero a mí me gustaría empezar por ahí. ¿Qué aporta un profesional de la psicología o a profesionales de la psiquiatría o del cuidado trabajar en el ámbito de la discapacidad intelectual, pero dentro de la Orden de San Juan de Dios, dentro de sus centros? Bueno, en nuestro centro de San Juan de Dios atendemos a personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo, pero que tienen la particularidad de que además tienen problemas de conducta o de salud mental, trastornos de salud mental asociados. Es decir, dentro de la atención residencial a personas con discapacidad intelectual, nosotros nos dirigimos fundamentalmente a aquellos que tienen trastornos mentales o alteraciones graves del comportamiento, que no han podido ser atendidos en su casa o en otros recursos. Tenemos que también distinguir todavía qué es discapacidad intelectual, qué es trastorno mental y qué es salud mental. ¿Hay que hacer pedagogía en la sociedad? Mucha. Todavía no se diferencia lo suficiente y muchas veces se considera la discapacidad intelectual como un trastorno mental y no tiene nada que ver. La discapacidad intelectual es una condición por la que la persona tiene unas limitaciones en su funcionamiento intelectual y en sus capacidades adaptativas, en sus habilidades, pero no es en absoluto una enfermedad. Tienen una mayor necesidad de apoyos en determinadas áreas, lo cual no tiene nada que ver con tener un trastorno mental, lo que no significa que no puedan padecer, además, como cualquiera de nosotros, un trastorno mental. Es decir, las personas con discapacidad intelectual pueden, igual que cualquier otra persona, sufrir un trastorno mental como una depresión, una esquizofrenia, un trastorno de ansiedad, igual que cualquier otra persona. Incluso con mayor incidencia. Carlos, ¿se ha acabado ya con el cliché de los centros de atención a las personas de discapacidad intelectual? Y vosotros habéis sido pioneros. ¿Cómo es el centro donde tú desarrollas tu labor? ¿Cómo es el centro de Cienpozuelos?
Bueno, el centro de Cienpozuelos tiene un tamaño bastante grande porque tiene muchos recursos dentro del centro. Hay talleres, hay infraestructuras como polideportivo, como centro especial de empleo, invernadero, granja. Hay una oferta muy amplia de actividades de habilitación. Entonces, es un centro bastante grande. Quizá la evolución ha hecho que el centro se haya hecho cada vez más abierto a la comunidad. Entonces, no es como tú mencionas el cliché que siempre se ha tenido de gueto, sino que la participación de los usuarios en la sociedad es continua y procuramos que participen en todas las actividades inclusivas, tanto de ocio como laborales, que se puedan llevar a cabo. Tenemos también pisos en el pueblo, tenemos chalés, viviendas, es decir, no es el antiguo concepto de institución cerrada, ¿no? Y luego hacemos muchísimas actividades en interacción no solo a nivel comunitario, sino con otros centros, de otros centros, sean de la Orden o sean del resto de la Comunidad de Madrid. Ujú. Recientemente habéis celebrado la primera jornada de discapacidad intelectual y salud mental. ¿Cuáles serían las claves de esta jornada y sobre todo qué es lo mucho que habéis sacado en el ámbito de las conclusiones? Bueno, en estas jornadas lo que hemos querido es dibujar un panorama de cuál es la realidad actual de esta situación de las personas con discapacidad y salud mental. Entonces hemos hecho un recorrido tanto de recursos como de abordajes terapéuticos en trastornos del espectro autista, personas con TEA y en personas con discapacidad intelectual, pero con problemas o dificultades a nivel de salud mental. Entonces hemos hecho un poco esa visión de cómo está la situación en este momento. Y luego, a su vez, pues hemos hecho una propuesta de retos para el futuro. O sea, en unas mesas se ha explicado un poco qué recursos hay y qué se necesita y cuáles son los desafíos que se nos plantean para más adelante. Y luego, además, pues hemos hecho una mesa donde los ponentes serán los propios usuarios y sus familias en la que ellos planteaban pues, su vivencia desde su testimonio en primera persona. Ujú. La asignatura pendiente de la sanidad pública sigue siendo la atención a la salud mental. Bueno, hay recursos y hay servicios que están funcionando y que funcionan bien, pero hay mucho margen de mejora, tanto en la salud mental en general como en lo que nos ocupa, que es la salud mental en personas con discapacidad intelectual. Hay una necesidad muy importante de coordinación a nivel sociosanitario. Piensa que nosotros trabajamos dentro de servicios sociales y la salud mental trabaja dentro de la Consejería de Sanidad. Entonces estamos un poco en medio entre sanidad y servicios sociales. Hablamos de discapacidad y hablamos de salud mental porque se da esa circunstancia de doble diagnóstico. ¿Qué ocurre? Que necesitamos una coordinación mucho mayor y mucho mejor y mucho más fluida entre ambos organismos con los recursos que nos ocupamos de la atención a estas personas. Es decir, es una asignatura pendiente, por supuesto, mejorar la coordinación con ambas instituciones. Al igual que hay muchas otras asignaturas, sobre todo a nivel de más recursos especializados y de mejorar los recursos existentes, ¿no? Pero sin embargo, no sé si coincidirás conmigo, sobre todo de la pandemia, esta parte, hablar de salud mental, hablar de pues acudir al psicólogo, al psiquiatra, hablar de trastorno mental, es más común, ¿no? Incluso ha llegado al ámbito de la política. Yo creo que esto es bueno. Pero sigue habiendo, ¿en qué medida, por ejemplo, la pandemia ha influido en esto? Por un lado, en esa visibilización y por otro lado, quizás en el aumento de los casos. Bueno, vamos a ver,
Nosotros a nivel, te puedo hablar un poco desde lo que hemos vivido en el centro. Nosotros sí que hemos incluso hecho un estudio de cuál ha sido el impacto de la pandemia en la situación emocional y en el resto de áreas, las personas que atendemos. Y la verdad es que el nivel de resiliencia ha sido muy potente y muy importante. Es decir, ha habido un impacto bastante destacable a nivel de salud física, porque en algunos casos se ha visto afectada, pero luego la capacidad de resiliencia y de afrontamiento que nos han demostrado los chicos o los usuarios de nuestras unidades ha sido increíble. Es verdad que se han adoptado muchas medidas, se hicieron una comunicación muy importante a través de medios digitales con las familias. Es verdad que desde un primer momento se evitaron los contagios, los protocolos han sido bastante potentes, pero lo que te digo, que a nivel de nuestro centro ha habido, los usuarios nos han demostrado una capacidad muy importante de afrontamiento de esta situación. Sí, nosotros tuvimos de hecho la oportunidad de visitar vuestro centro después de Ujú. pandemia y bueno, comprobamos in situ, ¿no?, cómo se habían establecido esa serie de esa serie de nuevas relaciones, de nueva forma de organizarse, ¿no? No solamente entre los usuarios, sino también entre los profesionales y profesionales, usuarios y familias, ¿no? Habéis sido todo un ejemplo, pero en la sociedad en general estáis detectando que hay un aumento de las peticiones de consulta, por ejemplo. Yo creo que sí. No te lo puedo decir de una manera cuantificada porque no es mi ámbito, pero sí que la percepción que tengo es que sí. O sea, cada vez hay más demanda de servicios de psicología y de psiquiatría. Eh, Eso es así, quiero decir, se está viendo a todos los niveles, ¿no? En cuanto a ofertas de empleo, yo veo todos los días como cada vez se requieren más psicólogos y más psiquiatras y además en cada vez más ámbitos, ¿no? Tanto educativo como a nivel de salud mental. Ujú. Vamos ya terminando esta conversación porque vamos a ver más vídeos y vamos también a tener la oportunidad de charlar con un usuario de vuestro centro. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque muchas veces nos pasa en este ámbito como nos pasa en otros ámbitos. Hablamos de salud mental, hablamos de discapacidad intelectual, pero no hablamos con personas afectadas por una enfermedad mental o afectadas con discapacidad intelectual. Eso marca la diferencia, ¿no?, a la hora de tratar a la persona en la relación profesional paciente, profesional usuario, ¿no? Tenerlos a ellos presentes, hacerlos a ellos protagonistas, ¿no? Sí, sí, incluso diría más, ya no protagonistas, sino guionistas de su propio camino, ¿no? De su proyecto vital. Eso marca la diferencia en todos, en nosotros también. Es decir, dentro de nuestra calidad de vida, un pilar fundamental para que ésta sea adecuada es que tengamos posibilidades de autodeterminación y se respete y se nos dé margen como para poder expresar nuestros deseos, nuestros intereses y que se nos haga caso. Es decir, no solo está la calidad de vida en el bienestar material, en el bienestar físico, nuestra salud física. No, no, es que está en el bienestar emocional y en la capacidad de elegir y de que, bueno, pues que se nos escuche, pero no en personas con discapacidad, en todas las personas. En concreto, en nuestro caso, fundamental la capacidad de autodeterminación, que se les consulte, que tengan grupos de autogestores donde aquellos que puedan participar tengan sus asambleas y participen en las comisiones del centro y se les pueda escuchar sus sugerencias y sus propuestas. Todo eso forma parte de la dinámica del centro desde hace ya años, ¿no? Y cada vez más. Alguien Y puede eso pensar, tiene un impacto en su bienestar. perdona que te haya interrumpido, alguien puede Nada. pensar, claro, que eso en centros cerrados, en recintos controlados puede funcionar, pero a lo mejor en el día a día, en la sociedad, no puede ser. ¿Por qué? Perdóname. Digo que alguien lo puede pensar.
En centros más abiertos Sí. es O- igual, quiero decir, no hay ningún problema. Quiero decir, los centros pueden ser diurnos y con mucha mayor, que sean más abiertos a la comunidad, pero lo importante es que el plan de intervención o el plan de la planificación de la persona, de apoyos de la persona, sea elaborada desde la persona. Es decir, da igual que estemos hablando de un centro ocupacional abierto donde los usuarios vienen y se van a su casa en autobús o que sea una residencia donde todas las actividades de la vida diaria se hacen dentro del centro. Da lo mismo, lo importante es que todas las decisiones o en la mayor medida posible, ya sea para elegir el menú de la comida en un caso de una residencia, como para elegir una actividad de ocio en un caso de un centro ocupacional, la decisión la tomen los usuarios. Es decir, no importa el tipo de centro, importa el modelo de habilitación que se haya implantado en el centro. Y lo importante es que sea un modelo alineado con la planificación centrada en la persona, donde el protagonista o el guionista, como decíamos antes, sea la persona con los apoyos que necesiten, con independencia del déficit intelectual que pueda tener. O sea, nosotros estamos un poco alrededor de o detrás de, proporcionando los apoyos que la persona necesite para que esa persona tome sus decisiones y participe en la mayor medida posible de su plan de apoyos. Ujú. Se trata, en definitiva, de cambiar el chip, no sea poner en el centro a la persona, independientemente de donde esté, y que la sociedad, bueno, pues tome conciencia de que esa persona puede y tiene derecho a tomar sus propias decisiones o a ser protagonista o guionista. Me ha gustado esa expresión. Claro, es que es un derecho que tiene esa persona como lo tienes tú y como lo tengo yo. Es que no es cuestionable. Ujú. Bueno, Es pues esencial. muchísimas gracias, Carlos de Pablo Blanco, psicólogo coordinador del área de personas con discapacidad intelectual del Centro de San Juan de Dios de Cienpozuelos. Vamos a seguir viendo testimonios y en unos minutos volvemos a esta vía de comunicación pospandemia que es el Zoom para hablar con uno de vuestros usuarios, con Jesús Matamoros. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Cada semana hacemos asamblea con el apoyo del psicólogo. Ahí proponemos mejoras en la unidad y buscamos soluciones a nuestros problemas que surgen en la convivencia diaria. Luego, los temas que hemos tratado se comparten en la reunión de equipo terapéutico. También tenemos un buzón de quejas y sugerencias para escribir en privado nuestros problemas y preocupaciones. Los delegados del grupo de autogestores han visitado todas las unidades del centro para informar sobre la misión del grupo y animarlos a que también participen en su unidad. Desde hace años participamos en la comisión del área del Centro San Juan de Dios, órgano en el que participan los profesionales, familias y la dirección. Por fin tenemos voz y voto en la toma de las decisiones del centro. Enseñamos la unidad a los alumnos de prácticas y a compañeros recién llegados. Una nueva acogida es la mejor manera de comenzar una etapa con ilusión. El grupo de autogestores lanzaban propuestas a nuestros profesionales y de los talleres que desarrollaron a lo largo del año. Surgieron talleres como cursos de informática, redes sociales, alfabetización digital, regulación emocional a través del karate, terapia. También salimos a realizar cursos fuera del centro, en el pueblo, del ayuntamiento, en plena inclusión, gimnasio, club de ocio, etc. Participamos activamente en nuestro pueblo con ciudadanos en pleno derecho. Además, tenemos comunicación y actividades conjuntas con otros centros de España, utilizando las redes sociales.
Por eso han surgido propuestas como el Club de Lectura, que hemos llamado La lectura nos abre al mundo. Disfrutamos de la lectura vía online con compañeros del centro de Valladolid, con textos en formato fácil. Nos gusta dar visibilidad a nuestras reivindicaciones en congresos y jornadas como esta, buscando mejorar nuestros derechos. Hoy buscamos mejorar la formación de los profesionales que nos atienden y los recursos sociosanitarios por los que navegamos en nuestra vida. Con motivo del Día de la Discapacidad, usuarios y profesionales vamos a colegios, institutos y escuelas universitarias para lanzar mensajes de sensibilización. Somos adultos, tenemos vuestros mismos intereses y no nos gusta que se nos trate diferente. Participamos de forma directa en los foros sociales como la Mancomunidad de Las Vegas. Incluso estamos solicitando representación en el Ayuntamiento de Cienpozuelos, en comisiones de servicios de urbanismo. Participamos en diferentes medios de comunicación para reivindicar el derecho al voto de las personas con discapacidad y del desarrollo. Pues está con nosotros ya el segundo de nuestros invitados. Él es Jesús Matamoros, es usuario del área de personas con discapacidad del Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Bueno, cuéntanos cómo es tu relación con este centro de Cienpozuelos, cuánto tiempo llevas acudiendo, qué tipo de estancia tienes allí. Pues llevo en San Juan de Dios, voy a hacer 13 años y mi experiencia con San Juan de Dios ha sido brutal porque te he ganado muchas cosas como la familia, pareja, trabajo, etcétera, y tengo buena experiencia. Antes de llegar a este centro, ¿cómo era tu vida? Pues estaba en recursos, en ingreso en hospitales, tenía patología de manías persecutorias, psicosis, no tenía vida y también pasé por el centro penitenciario y al salir del centro pues me vine para San Juan de Dios y recuperé la vida con profesionales, apoyado, ahora estoy en un piso tutelado, tengo mi independencia, tengo mis compañeros y tengo una vida normal, como cualquier persona la puede tener y me siento afortunado con estar en San Juan de Dios. Cuéntanos cómo es un día normal tuyo. Un día normal, pues me levanto a las 7 de la mañana, te duchas, haces la cama, haces la habitación, te vas a la unidad, haces los talleres, luego comemos y luego ya por la tarde, después de comer, hacemos la casa, lavadoras, recogemos el piso y un poco así. ¿Y los fines de semana? Y los fines de semana pues tenemos ocio. Yo, por ejemplo, tengo mi pareja, vamos al cine, vamos a dar un paseo y algo así. ¿En qué medida tú sientes, bueno, has dicho que has recuperado tu vida, ¿no? ¿Has recuperado también tus contactos con tu familia? Sí, la relación que tenía era tóxica, una relación
pues rebelde, un poco deshecha. Y claro, al hacerme yo fuerte, al verme que soy autosuficiente, pues mi familia se ha alegrado muchísimo. El ver cómo me estoy recuperando, cómo me he recuperado y puedo tirar para adelante. ¿El piso donde vives está en el mismo centro de Cienpozuelos o en el pueblo? En el pueblo. En el pueblo, o sea que vas andando del piso al centro. Sí, al otro lado del parque. ¿Y cómo te sientes tú con la sociedad, con la gente que te rodea? ¿Te sientes integrado? ¿Te sientes a lo mejor señalado? Hombre, hay de todo, pero sí, me siento insertado, me siento protegido, me siento bien, me siento bien. Han sido 13 años, es un camino largo, ¿no? ¿En algún momento dijiste, mira, yo me voy, esto no sirve? O... Sí, a lo primero, sí, los primeros años no entendía, no sabía y la ignorancia pues, me hacía pensar así. Pero la realidad es la que hay, que el valor de las personas, el poder ser capaz y bueno, un poco así. Tú te sientes escuchado, que te toman en cuenta, que te preguntan, que tú puedes aportar a los demás. Sí, a mí me preguntan, pues por ejemplo, pues para los reyes quiero una tablet o una chaqueta y bueno, y no tienen por qué negármela y un poco así. Y también tienes una serie de responsabilidades, de deberes que aportar. Claro, yo tengo responsabilidades de estar en mi trabajo, de las labores, de cosas que hay que estar pendiente, que hay que solucionar y eso. Y me imagino que también te sientes ejemplo para otros compañeros que llevan menos tiempo en el centro y que están empezando ese proceso que tú en su día empezaste. Sí, bueno, yo tengo el sistema, la cadena. A mí, por ejemplo, me ayuda el psicólogo y yo ayudo a mi compañero. Y mi compañero ayuda a otro. Tipo cadena, tipo... Y yo creo que es un buen sistema. Que deberíamos de incorporar todos a nuestra vida, ¿que sí? Sí, la verdad que sí. Bueno, Jesús, ¿qué le pides a la vida? Yo, pues el no tener problemas. De estar tranquilo. Eso lo pedimos todos. Pues eso es. Y nada. Y me imagino que también le das muchas gracias al centro y a los profesionales de la Orden de San Juan de Dios. La verdad que sí. Debo mi vida a San Juan de Dios. Aunque tengo mis errores, también ellos tienen los suyos, pero es la vida, es normal que tengamos cosas, pero no tienen importancia. Quizás eso es uno de los grandes avances, conocimientos, ¿no? Asumir que, bueno, que todos cometemos errores y tener herramientas, ¿no? Para saber solucionarlos, ¿no? Que era a lo mejor algo que tenemos que aprender, que desde luego no nacemos con ello. Claro. Bueno, pues Jesús, ha sido un placer conocerte. Estás invitado aquí a Toledo para cuando quieras. Muchas gracias, igualmente. Y a seguir adelante y nos apuntamos eso del sistema de cadena. A ti te ayudan y tú ayudas a los demás. Yo creo que es una buena fórmula para afrontar la vida. Muchísimas gracias, Jesús. De acuerdo, gracias. Hay que ver, todo el día con el móvil. Yo a tu edad hacía otras cosas. Que sí, mamá, pero cuando tenías mi edad no había redes sociales. Bueno, pero existía bajar al parque, a la calle, hablar con los amigos, con los vecinos, reírnos. Contarnos nuestras cosas en un banco. Eso sí era estar juntos. Esa era mi red social. Buah.
Ahora en serio, eso que tienes ahí en el móvil no es una red social. Te voy a contar yo lo que es una red social de verdad. Una que comenzó hace casi 500 años. Venga ya. Pues sí. Y todo empezó como comienzan estas grandes ideas. Con un fundador al que tachaban de loco y que levantó el proyecto de sus sueños con un crowdfunding y todo. Es una red porque está formada por miles de personas que cada día persiguen un mismo objetivo. Y es social porque todo lo que hacen lo hacen pensando en los demás. La clave aquí es que se comparte, pero a lo bestia. Compartir tu tiempo para que nadie se quede solo desanimado. También compartimos retos virales. Y vaya retos, que no consiste en hacer una coreografía o en tirar una botella y que caiga de pie, no. Son retos de los difíciles, de los que cuando lo conseguimos todos juntos te da un subidón. En esta red, por ejemplo, no se bloquea a nadie. Aquí se piensa que todo el mundo tiene mucho que aportar. Está lleno de personas que cuando las conoces, las quieres seguir. Pero al fin del mundo. A mí no me cabe duda de que es la red social más social que existe. Porque fue creada por y para las personas. Pero sobre todo, es una red que protege de verdad. Incluso algunos es la única que tienen. Eso sí, esta red necesita tener muchos nudos. Muy juntos, muy fuertes. Para que nadie se quede fuera. Es una red de las que atrapa, pero bien. ¿A qué hora ya sabes lo que es una verdadera red social? Me voy a trabajar. Espera a papá para cenar. Pues así ha sido el programa de este martes, ¿no? Este programa dedicado a las personas con discapacidad intelectual que asumen además en muchas ocasiones diferentes patologías de salud mental. Es posible acompañarles, es posible hacer un gran trabajo con ellos y lo más importante, es posible que ellos recuperen su vida, como nos ha dicho Jesús, se sientan protagonistas de su vida. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención que nos han prestado un martes más. Hasta la semana que viene.